días, bienvenidos a la iglesia en Carapachay, bienvenidos a un culto más que todos sabemos desearíamos hacerlo de manera física, vernos cara a cara, poder disfrutar de la comunión palpable el uno con el otro, pero en la misericordia de Dios podemos hacerlo a través de estos medios y mientras tanto clamando al Señor para que pronto podamos poco a poco volver a cierta normalidad, que el Señor nos permita en su gracia tenerlo cerca. Mientras tanto vamos a tener este culto donde el Señor nos invita, nos convoca a poder alabarle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a poder también adorarle por lo que Él es, todos sus atributos. También podemos orar a Él por nuestra iglesia, por nosotros y por otros en otras iglesias amadas y cercanas a nosotros. Y por último, este culto nos invita a poder acercarnos a la palabra de Dios con una actitud sincera y para llevarla a la obediencia. Así que vamos a leer una porción de ella en el Salmo 103. Acompáñenme por favor en la lectura en sus casas. Salmo 103, desde el versículo 1, algunos versículos preciosos de este Salmo. Dice así la palabra de Dios: Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Versículo 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El Señor bendiga su palabra. No hay mayor beneficio recibido de nuestro Dios y Salvador que la bendita cruz. No hay mayor bendición para el hombre que ser salvado por pura gracia mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. No hay mayor bendición en estos tiempos que ser perdonado por Dios. Así que, hermano, si estás en este domingo necesitado del perdón de Dios para restaurar tu comunión con Él, acércate a la palabra. Este es un culto disponible para esto, dispuesto a poder transformar tu vida, no a través nuestro, sino a través de Dios y su palabra. Y si no eres de la iglesia del Señor, el evangelio que puede salvar tu vida se encuentra en su palabra. Así que estemos atentos a lo que cantemos, a lo que oremos y a lo que escuchemos a través de la palabra de Dios. Oremos juntos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Por favor, trae en este culto, trae la posibilidad de abrir nuestros oídos. Señor, que abras nuestro corazón para poder escuchar atentamente tu voz, para poder entender que nos llamas al arrepentimiento cada día y hoy no es la excepción. Ten misericordia de todos los que escuchan. Ten misericordia a pesar de lo que somos. Transforma nuestras vidas. Perdona nuestras iniquidades y llévanos a la comunión contigo a través de Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. De 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna
levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios, nuestro Dios. En Jesucristo, quien con su sangre me compró, fue a la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es.
Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. El enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Me cargan alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre he de cantar. Me unío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me
Muy buenos días, amados hermanos de Carapachay, ¿cómo están? Bueno, les propongo hacer un paréntesis en nuestros estudios en la Carta de Santiago para enfocarnos en un profeta menor del Antiguo Testamento llamado Ageo. Hoy vamos a ver el capítulo 1 de Ageo, les invito a abrir sus Biblias allí. Vamos a ver que este primer capítulo tiene un mensaje fuerte y es básicamente un llamado urgente de parte de Dios al pueblo para que ordene sus prioridades. Así que ese va a ser el título de nuestro sermón, un llamado urgente a ordenar las prioridades. Pero para entender el mensaje de Ageo antes tenemos que comprender el contexto histórico que hay detrás de sus palabras. En el año 586 a.C., Dios disciplinó a su pueblo, como lo habían dicho los profetas, ¿bien? Levantando a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para que destruyera la ciudad de Jerusalén, el templo, y llevara cautivos a tierras lejanas a miles de judíos. Pero, como también lo habían dicho los profetas, Babilonia cayó y Dios levantó un nuevo imperio con un nuevo emperador llamado Ciro el Persa y movió el corazón de este hombre para que promulgase un edicto que permitiera a los judíos volver a su tierra para reedificar la ciudad de Jerusalén y el templo. 2 años después de esto, Zorobabel, quien era el gobernador designado de Judá, llevó 50.000 obreros a Jerusalén, quienes de inmediato se pusieron a trabajar y edificaron los cimientos y el altar del templo. Pero ¿qué pasó? Los vecinos, enemigos de Israel, se opusieron a la obra y lamentablemente, la reconstrucción del templo quedó interrumpida por unos 15 años. Fue así que el pueblo de Dios abandonó la obra del templo de Dios y se dedicó a vivir para sí mismo. Y es en ese marco de desorden de prioridades que Dios levanta a este profeta Ageo para amonestar a su pueblo a poner a Dios en primer lugar y reconstruir la obra del templo, terminar la obra que habían comenzado. Van a notar que el libro es una recopilación de 4 sermones de este profeta. Bien. El primer sermón, que es el que vamos a ver hoy, es un fuerte llamado a los siervos de Dios a ordenar sus prioridades y terminar la obra del templo. Básicamente es eso. Un fuerte llamado a los siervos de Dios a ordenar sus prioridades y terminar la obra del templo. Para fines prácticos vamos a dividir este primer capítulo de Ageo en 2 partes. En los versículos 1 al 11 vamos a ver los reproches que hace el profeta al pueblo. Y en los versículos 12 al 15 vamos a ver cómo responde el pueblo al profeta. ¿Bien? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle sabiduría y ayuda al Señor. Señor amado, por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí y de mis hermanos. Abre mis ojos, abre los ojos de ellos, para que puedan ver las maravillas que hay en tu ley, Señor. Por favor, y utiliza este mensaje para la gloria de tu nombre, para el esparcimiento de tu reino y para que tu voluntad sea obedecida, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús.
Amén y amén. Bueno, vamos a ver entonces, hermanos, en primer lugar, los reproches del profeta de Dios al pueblo. Dice la palabra de Dios, Ageo capítulo 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Tremendo. Noten que la palabra es de Jehová, pero llega al pueblo por medio del profeta Ageo. Esto significa que Dios ordena nuestras prioridades usando su palabra predicada por medio de uno de sus pequeños siervos. Es decir, si algo va a pasar en tu corazón y en mi corazón, va a ser en respuesta a la palabra de Dios predicada. Bien, porque Dios usa su palabra para salvar al incrédulo y para santificar a los creyentes. Noten que en el versículo 1 se menciona al rey Darío. Esto nos recuerda que Judá era una nación conquistada, en este caso por el imperio persa. Bien, los imperios anteriores al persa tuvieron quizás una política más dura. La idea era exiliar a los pueblos conquistados, como vimos en el caso de Nabucodonosor, pero los persas revirtieron esa idea. Ciro, como vimos, emitió el decreto en el cual permitió regresar a los judíos a su tierra para reconstruir la ciudad y el templo, y Darío aún ahora apoyaba la idea. De hecho, sabemos por los historiadores que Darío I, llamado el Grande, bien, mostró un gran respeto y favor por la religión de los judíos. Así que los líderes y el pueblo de Judá deberían haber aprovechado esta oportunidad para reanudar la obra del templo, pero tenían las prioridades distorsionadas. Noten, Ageo dice que esta profecía llegó en el primer día del mes. Y esto es una referencia a la fiesta judía de la luna nueva, que se celebraba cada primer día del mes. Bien, en esta fiesta el pueblo debía hacer sonar las trompetas y presentar sacrificios de paz, de adoración a Dios. O sea que este primer sermón se da en un día en el cual los líderes y el pueblo deberían estar ocupados en la adoración espiritual, ¿verdad? Y sin duda los sacrificios que yo mencioné se estarían ofreciendo en aquel altar improvisado que Esdras había edificado. Pero la pregunta es, ¿nadie pensaba en que sería precioso tener el templo terminado? Nadie se dolía, nadie sentía culpa por haber abandonado la obra del templo. Nadie tenía celo por Dios. Nadie se conmovía en su corazón al ver el templo de Dios destruido. ¿Y qué hacían los líderes de la nación? Bueno, noten que quizás por esta razón es que la recriminación, el primer reproche se dirige a Zorobabel, como dice el verso 1, el gobernador de Judá, y a Josué, quien era el sumo sacerdote, es decir, a los líderes. A los líderes. Lo que había pasado es que la marea del liderazgo había bajado en su compromiso y los botes de todo el pueblo habían descendido con ellos también. Hermanos, acá tenemos una lección tremenda porque todo cambio genuino que va a durar en el tiempo debe comenzar con los líderes, con los dirigentes, con los siervos con mayor responsabilidad que presiden el pueblo de Dios. Porque, hermanos, liderar es un privilegio, claro que sí, pero es una gran responsabilidad. Pensemos en un ejemplo que ilustra esto que acabo de decir.
Ustedes recordarán los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Allí el Señor vivo, resucitado y victorioso decidió enviar 7 cartas a 7 iglesias locales ubicadas en Asia Menor para alentarlas, pero también para reprenderlas. Y ustedes se van a acordar, las 7 cartas principalmente fueron dirigidos ¿a quiénes? Al liderazgo de la iglesia. Al ángel de la iglesia local, es decir, a su mensajero, es decir, a su pastor. ¿Por qué? Porque todo cambio duradero comienza en el liderazgo. Y luego, por infección santa, por contagio, digamos, se esparce por toda la iglesia. Debería ser así. Entonces vos, si sos responsable de un ministerio, si estás presidiendo a las personas en el Señor, tenés que preguntarte, ¿tengo las prioridades en orden? ¿Soy sensible a la palabra de Dios? Y quizás alguien esté pensando, bueno, menos mal que yo no soy líder. ¡Wow! Bueno, tenemos que notar aquí que aunque la exhortación está dirigida principalmente al liderazgo, en realidad pretende corregir el pecado de todo el pueblo, porque todo el pueblo tenía las prioridades distorsionadas. Noten que en el versículo 2 Ageo comienza su sermón reprochando la indiferencia y la frialdad de todo el pueblo hacia las cosas de Dios. Dice allí el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, dice, no solo los líderes, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¡Wow! El verbo que ahí se traduce, dice, implica una postura tomada. Una postura tomada. No era una opinión, era una convicción. Y el sustantivo que se traduce tiempo significa ocasión propicia o oportunidad ideal para hacer algo, ¿entienden? El tema acá no es que el pueblo decía, no tenemos que reedificar el templo. No. Lo que pensaban es que aún no estaban dadas las condiciones para hacerlo. Era una convicción que se formó, digamos. No es el tiempo ideal para encarar la obra. El punto quizás es que ellos pensaban volver a edificar el templo en algún momento cuando la situación ideal para hacerlo, según ellos, se presentase. Antes de juzgarlos tenemos que entenderlos, ¿no? En Esdras capítulo 4 vemos que la obra había quedado suspendida por un edicto que sacó el rey anterior a Darío llamado Artajerjes, en el cual exigía suspender la obra del templo. Pero claro, un decreto de los persas no podía ser abrogado. Así que esto implica que el decreto que había firmado Ciro unos 18 años atrás, en el cual se permitía a los judíos volver a reedificar Jerusalén y el templo, seguía rigiendo, estaba en pie. Es decir, si los líderes y el pueblo hubieran confiado en la palabra del Señor, en la protección del Señor, hubieran continuado con la obra del templo. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que pensando de esta manera, ya habían perdido 15 años de sus cortas vidas. Eso es una tragedia. Miren, en Eclesiastés capítulo 11, verso 14, Salomón escribió estas palabras. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Es decir, en otras palabras, si esperás la condición climática ideal para comenzar a trabajar en el campo, bueno, entonces nunca vas a empezar a trabajar. Porque la situación ideal no existe, ¿sí? Dios, tenemos que entenderlo, usa personas imperfectas, rodeadas de circunstancias imperfectas, con familias imperfectas, que se congregan en iglesias imperfectas, que tienen capacidades imperfectas, para honrar y glorificar su santo nombre. Y espero, hermanos, que a ninguno de nosotros se nos vaya el tiempo, se nos vaya la vida, aguardando una situación ideal, utópica, hipotética, para vivir metidos
en la gran comisión y en el gran mandamiento. Pero ellos pensaban que no estaban las condiciones dadas para reanudar la obra inconclusa del templo. Ahora en el verso 3, el Señor responde a las excusas dilatorias del pueblo, haciéndoles una pregunta de reflexión. Noten, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa, es decir, el templo de Dios, ¿está desierta? Oh, tremendo, tremendo. Por un lado, los líderes y el pueblo estaban convencidos de que no era el tiempo adecuado para edificar la casa de Dios, pero por el otro lado entendían que era el tiempo ideal, propicio, para adornar y embellecer sus propias casas. Ahí está el problema, prioridades completamente distorsionadas. Miren, la que acabamos de leer en verso 3 es la actitud completamente opuesta a la de David cuando quiso edificar el primer templo, ¿sí?, a Dios. En 2 Samuel 7:2 vemos que David le dice al profeta Natán: mira, ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Lo que David estaba diciendo: no puede ser esto. La prioridad ya no es edificar mi casa, sino la casa de Dios. Pero el pueblo al cual Ageo le predica, a la hora de edificar el segundo templo, pensó: la prioridad es mi casa y no la casa de Dios. ¿Ven? Todo lo opuesto. Las casas artesonadas allí referidas en verso 3 son una referencia al lujoso revestimiento que las cubría. El entablado con madera, hermanos, de cedro, como en este caso, era común en casa de los reyes, por ejemplo, de la antigüedad. En 1 Reyes 7:7 vemos que Salomón cubrió el pórtico de su trono con cedro. Tremendo, uno se asombra, dice: qué conducta tan indigna de Dios que estaba tomando el pueblo. Porque en Esdras capítulo 3, verso 7, se afirma que Zorobabel y Josué compraron cedros del Líbano, los hicieron traer por mar a Jerusalén para que sean utilizados en la reedificación del templo. Pero parece que en estos 15 años de postergación de la obra, el pueblo comenzó a usar esa misma madera destinada a la obra del templo para revestir sus propias casas. Tremendo. El pueblo de Dios hizo, digamos, un culto al nuevo Dios de la realización personal y de los proyectos personales, descuidando la obra del templo a la vez. Hermanos, recuerden que la profecía, como dijimos, fue dada el primer día del mes sexto, ¿no? El primer día del mes era día de fiesta, de adoración al Señor. ¿No hubiera sido una ocasión preciosa para que se levantaran los líderes y dijeran al pueblo: hermanos, tenemos que terminar la obra del templo? ¿No es hora de poner manos a la obra? Uno se sorprende. Nadie lloraba, nadie estaba conmovido, nadie sentía culpa por esto. Nadie se arrepentía de llevar una vida autocentrada y vacía. Nadie decía nada. Nadie se arrepentía, nadie se conmovía. ¿Saben? Esto me hace acordar a la historia triste de un matrimonio amigo. Ellos eran muy amorosos, muy activos en la obra del Señor. Pero por circunstancias que yo desconozco hasta el día de hoy, un día tomaron la decisión de vivir para sí mismos y dedicar los siguientes años de su vida a edificar su casa, literalmente, a edificar su casa. En el trayecto dejaron de congregarse, dejaron de ministrar, obviamente, de estar en comunión con los hermanos, fueron cediendo un montón de cosas peligrosas para sus almas,
dejaron de cultivar sus corazones. Hoy, hermanos, que pasaron muchísimos años, están divorciados, sus hijos viven sin valores cristianos, carecieron de papás maestros que los criaran en el temor del Señor. Muy triste. La casa está terminada, pero la familia está destruida. Ese es el engaño de la vida autocentrada. ¿Hay algo malo en edificar una casa? No, claro que no. El engaño está en vivir solo para edificar los proyectos personales, descuidando las prioridades, la obra y la persona de Dios en el camino. Hermanos, recuerden que no fuimos creados ni salvados para hallar vida, deleite, satisfacción y gozo en las cosas creadas, sino en una relación íntima con el Creador. Pero los líderes y el pueblo a los cuales Ageo les predica tenían las prioridades distorsionadas. Noten en los versículos 5 al 11, uno de los problemas que tenía este pueblo es que no examinaban sus vidas a la luz de la palabra de Dios. Noten verso 5, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, como la expresa la Nueva Traducción Viviente, miren cómo les va viviendo así. Miren cómo les va viviendo así. Tremendo. Dios estaba mandando a su pueblo a meditar en las consecuencias, ¿sí?, de llevar un estilo de vida autocentrado, egoísta, vano, superficial. En verso 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal, pero en saco roto. Por eso en el verso 7 repite, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Es decir, piensen. ¿Cómo les va viviendo así? Piensen, ¿por qué Dios permite esto en nuestras vidas? ¿Qué está pasando? Noten la improductividad en la que estaban inmersos. Dice que a pesar de sus esfuerzos, es decir, sembrando mucho, la cosecha era escasa. Dice el verso 6, recogen poco. Noten la insatisfacción con lo que tenían. Ellos comían y bebían porque Dios es bueno, claramente. Pero no estaban satisfechos, se vestían, pero tenían frío. Es tremendo. Y esa expresión allí traducida, recibe su jornal en saco roto, en términos contemporáneos significa reciben el sueldo, pero no les alcanza para nada, ¿sí? Asombroso. Todas esas frases, recogéis poco, no os saciáis, no quedáis satisfechos, no os calentáis, jornal en saco roto, son todas expresiones que ilustran la frustración, la desilusión propia de un estilo de vida egocéntrico y no teocéntrico. ¿Sí? Noten en verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Tremendo. Sembraban mucho otra vez, pero recogían poco, y cuando lo poco que recogían, digamos, lo llevaban al granero, Dios mandaba un viento que esparcía los granos por todos lados. Versos 10 y 11. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, el vino, el aceite, todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y las bestias, y sobre todo trabajo de manos. En otras palabras, Dios les dice, los cielos retuvieron la lluvia, y no había fruto de la tierra que recoger. Y por ende, ningún trabajo, tanto de animales como de manos humanas, había para realizar en el campo. Tremendo. Tremendo. Quiero hacer una nota aclaratoria. No hay contradicción entre los versículos 6, 9, 10 y 11 que describen condiciones de necesidad con el verso 4 que menciona el lujo de las casas artesonadas. ¿Por qué? Porque a propósito Ageo menciona esto, para resaltar el pecado de este pueblo,
al tomar la madera destinada al templo, costosa madera por otra parte, para edificar sus propias casas. En realidad no era que les iba bien, ¿sí? Sino que tomaron lo ajeno para construir sus casas. Ahora, ¿por qué el pueblo de un Dios que todo lo llena se sentía vacío? ¿Por qué el pueblo de un Dios proveedor tenía necesidades? El verso 9, noten conmigo, dice, la segunda parte, dice, por cuanto mi casa, el templo, está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Prioridades desordenadas. La obra de Dios está abandonada, pero a la vez todo el mundo está corriendo tras sus proyectos personales. ¡Wow! Similar a la iglesia del siglo XXI. Tremendo. Hablando con los pastores y preguntándoles cuál es la mayor necesidad que tienen, ellos responden, obreros fieles. Obreros fieles. Los creyentes corren tras sus vidas, sus proyectos personales, sus ambiciones, y la obra de Dios está descuidada. Ahora, noten los pronombres en los versículos 9, 10 y 11. Dice, yo lo disiparé en un soplo, yo llamé a la sequía. Mi casa, dice Dios. O sea, los pronombres están marcando claramente que el autor de estas aflicciones que padecía el pueblo era el mismo Señor. Dios no se ruboriza al afirmar que Él y solo Él era el responsable final de la aflicción de su pueblo, otra vez desobediente. Ellos no sufrían por causa de la mala suerte, la fatalidad o el clima adverso, sino porque Dios los estaba disciplinando. Pero claro, ellos no lo veían de esa forma. ¿Saben? Hay un hilo interpretativo que explica estos vaivenes, subidas, bajadas económicas, espirituales de Israel. Y es el pacto que Dios hizo con ellos. Lo tenemos registrado en Deuteronomio 28, 29 y 30. En ese pacto Dios fue claro con su pueblo. Dijo, si me aman y me obedecen, traeré bendiciones sobre su tierra. Pero si no me aman y me desobedecen, traeré juicio y maldición sobre sus tierras. Y ellos estaban desobedeciendo al Señor. Otra vez estaban priorizando sus vidas por sobre la adoración a Dios. Y con esas prioridades distorsionadas y esa desidia espiritual, esa pereza espiritual, nuevamente el pueblo estaba quebrantando el pacto de Dios. Dios, tenemos que entenderlo, cumple su palabra, punto. Ellos estaban sufriendo las maldiciones provenientes de quebrantar el pacto de Dios. En Deuteronomio 28, 23 al 24, por ejemplo, se anunciaba ya, 800 años atrás, la sequía que en los días de Ageo ellos estaban padeciendo con estas palabras. Los cielos, dice allí la Biblia, que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. ¿Ven? Tremendo. Y les animo a leer Deuteronomio capítulo 28, Levítico 26, para asombrarse y ver que todo lo que Dios había dicho que iba a pasar les está pasando cientos de años después, por haber otra vez quebrantado el pacto. El punto es que Dios es fiel a su palabra y a toda su palabra, no a algunas de sus partes o a las partes positivas que a nosotros nos hacen sentir bien. Dios es fiel a toda su palabra. Él cumplirá todas sus promesas, las que trae alegría a nuestras vidas y las que trae disciplina también, claro que sí. Pero el pueblo no tenía discernimiento, el pueblo no podía ver esto. Sufría por falta de conocimiento, por no dedicar tiempo para meditar en sus caminos,
a través del lente de la palabra de Dios. Y como no hacían ellos, estaban completamente perplejos, preguntándose, wow, ¿por qué Dios permite esto? ¿Cómo puede ser? ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! No puede ser. Tremendo. Por eso en el verso 8 hay un llamado al arrepentimiento. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, otra vez el templo, ¿no? Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Se acuerdan? Ellos usaron la madera del templo para edificar sus propias casas. Deben arrepentirse de su pecado. Deben ir al monte otra vez, trabajar, traer madera y con ella edificar el templo. Y lo asombroso de esto es que Dios no rechazaría esa obra. Dios, dice, sería complacido, pondría en eso su voluntad y su nombre sería honrado de esta manera. Hermoso, Jehová le está diciendo a su pueblo, miren, si ustedes se arrepienten, se despiertan del sueño, se ponen a trabajar en mi obra, lo hacen para mi gloria, yo seré glorificado. Bueno, esto es muy importante porque detrás de las paredes y estructura material del templo, lo que estaba en juego es la gloria de Dios. Porque en aquella cultura, un templo derribado era señal de un Dios deshonrado o derrotado también. Y ellos toleraron esa deshonra durante 15 largos años. Hermanos, el apóstol Pablo le dijo a Tito que Dios nos salvó para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Y Jesús nos dijo que debe alumbrar nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Pero si tenemos las prioridades distorsionadas, si nos importa más nuestra comodidad, nuestro entretenimiento, nuestra satisfacción y realización personal que la gloria de Dios, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Bueno, hermanos, vimos entonces en los primeros 11 versículos las reprensiones del profeta de Dios al pueblo. Ahora vamos a ver en los versículos 12 al 15 la respuesta del pueblo de Dios al profeta. Noten, dice el verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. El pueblo obedeció la palabra de Dios. La palabra hebrea que se traduce oír allí significa escuchar con atención. Da la idea de escuchar para obedecer, escuchar con sumisión. Qué interesante, el pueblo de Dios reconoció que las palabras de Ageo eran realmente las palabras del Dios de Ageo para sus vidas. Se lo tomaron en serio. Y en el libro hay un énfasis notable en el poder de la palabra de Dios. Ageo, por ejemplo, en el verso 13, noten, del capítulo 1, es el profeta enviado de Jehová, dice allí. Cada mensaje que él da, cada uno de estos 4 sermones que él da, se introduce con la cláusula vino palabra de Jehová, como el capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 10, capítulo 2, verso 20. No hay duda en cuanto al origen divino de los mensajes de Ageo. Y miren, si algo iba a cambiar esta triste historia, era la predicación de Ageo y la respuesta del pueblo a la palabra de Dios. Porque Dios no tiene manos, Dios no tiene dedos, Dios no tiene herramientas. Por tanto, todo lo hace con su palabra. Y si hay algo que va a despertar tu corazón y el mío, es el prestar atención a las Escrituras y obedecerlas. Noten que al contrario, vamos a decirlo así, a lo que generalmente sucede, los primeros en oír y quebrantarse fueron los líderes del pueblo. El líder civil, Zorobabel, y el líder religioso, Josué, el sumo sacerdote. Ellos fueron quebrantados y se pusieron a trabajar
Interesante, junto con el profeta. Y Ageo nos cuenta que detrás de ellos todo el pueblo, al ver a sus líderes quebrantados, también reaccionó en obediencia al Señor. Ahora, hermanos, qué bueno, qué sano, qué inusual también es observar líderes humildes que tiemblan ante la palabra de Dios, que no pretenden saberlo todo o hacerlo todo bien, líderes que prontos para quebrantarse, prontos para confesar su pecado, prontos para enderezar su camino, prontos para buscar consejo. Saben, recorriendo iglesias he visto más humildad en los miembros de la iglesia que en su liderazgo. Porque el líder lucha con su orgullo, le cuesta reconocer su pecado y pedir perdón, le cuesta quebrantarse ante las Escrituras, porque está acostumbrado a enseñar y que otros le escuchen. A aconsejar y que otros le escuchen, le cuesta sentarse, escuchar, aprender, deleitarse en estudiar y en obedecer la palabra de Dios. Tremendo, pero el prestar atención a la palabra y el obedecer a la palabra son dos formas de adoración que complacen el corazón del Señor. Y no lo digo yo, recordemos las palabras del profeta Samuel dirigidas al desobediente rey Saúl. Le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Eso es 1 Samuel 15, 22. Los dos sacrificios de adoración que más agradan a Dios y que Saúl más había descuidado eran: 1, prestar atención a la palabra; 2, obedecer esa palabra. Obedecer. Y esto es tremendo. Este pasaje es tremendo. Debería cambiar de forma radical nuestra manera de escuchar sermones, nuestra manera de leer las Escrituras o de escuchar las Escrituras. Porque cuando prestamos atención a las Escrituras, con la disposición de obedecerlas, estamos adorando a Dios, hermanos. Y eso es lo que hizo este pueblo, y eso es lo que hicieron sus líderes. El pueblo de Dios escuchó la palabra de Dios y se dispuso a obedecer. El pueblo de Dios, como respuesta, comenzó a temer otra vez a Dios. Noten, verso 12, la última parte dice: y temió el pueblo delante de Jehová. El temor de Dios, hermanos, es el sentido de reverencia que produce su santa presencia y que conduce a su pueblo a la obediencia, ¿sí? Recuerden que durante 15 largos años el temor que el pueblo y sus líderes tuvieron hacia sus opositores les ató las manos para hacer la voluntad de Dios y edificar el templo. Pero ahora, expuestos a la palabra de Dios, tenían un nuevo sentido de temor y de asombro y de reverencia por Dios. Tremendo, porque el temor a Dios excluye el temor al hombre. Si uno puede estar de rodillas delante de Dios, va a poder estar en pie delante de cualquier hombre. Pero es necio esperar crecer en el temor a Dios si no cultivamos el alma con la palabra de Dios. La palabra de Dios y el temor de Dios están relacionados. La predicación de la palabra de Dios produce temor de Dios. En el Salmo 19:9 leemos: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Saben, el contexto del Salmo exige entender la frase traducida, el temor de Jehová, como una referencia a las Escrituras, porque viene describiendo a las Escrituras, el salmista. La Biblia se identifica como el temor de Jehová porque nos enseña a conocer y por ende a maravillarnos y por ende a reverenciar a Jehová. La Biblia nos enseña cómo amar y obedecer a Jehová. Por medio de las Escrituras somos
más conscientes de la majestad de Dios, de la santidad de Dios, y por ende nos vamos apartando del pecado y nos vamos acercando en adoración a Él. Porque la verdadera adoración se basa en la revelación de Dios, y hace que nos acerquemos a Él en temor y reverencia. ¿Se entiende? Así que el pueblo escuchó, se puso manos a la obra, el temor de Dios invadió nuevamente sus corazones, y el resultado fue, verso 14-15, dice: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Tremendo, tremendo. Pero antes de ponerse a trabajar en la casa de su Dios, en el verso 13, reciben misericordia, gracia, aliento, una nueva oportunidad de parte de Dios. Noten, dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esa frase traducida, yo estoy con vosotros, es como un sello de aprobación de parte de Dios ante la actitud humilde de arrepentimiento y quebrantamiento que adoptó su pueblo ante su palabra. La confianza del pueblo ahora estaría depositada no tanto en la pasividad de los enemigos o en la benevolencia del rey Darío o en sus propias fuerzas, recursos, no, sino en el simple hecho de que la presencia del Dios Todopoderoso iría con ellos. Y yo pregunto, ¿no? ¿Qué más necesita el pueblo de Dios que saber que Dios está probando lo que hacemos con su presencia? La presencia de Dios con su pueblo es la mayor de todas las bendiciones porque incluye a todas las demás bendiciones. Porque con la presencia de Dios, o en la presencia de Dios está su poder, está su perdón, está su provisión, está su agrado, está su favor, está su gracia, está su pureza, su santidad, su misericordia, y así podemos seguir. Tremendo, la presencia y aprobación de Dios nos empoderan, nos llenan de valor para hacer la voluntad de Dios, aunque sea difícil, aunque duela. Por ejemplo, Dios se acerca a Moisés y le dice: libera a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le dice: ¿quién soy yo para hacer eso? Y Dios no le responde esa pregunta, sino que le dice: ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¡Wow! Hermosa frase. Cuando el Señor, por ejemplo, envía a los 11 apóstoles a predicar y a hacer discípulos a todas las naciones, les dice: vayan, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la presencia de Dios. Es todo lo que necesita el siervo de Dios para hacer la obra de Dios, a la manera de Dios. Un principio eterno que se desprende de estos ejemplos y de estas palabras de Ageo: decídete de corazón a hacer la voluntad de Dios y Él te acompañará en el camino. ¿Y qué más necesitamos que la aprobación de Dios? Saben, todavía me acuerdo, después de 22 años, la respuesta de mi esposa ante la propuesta que me hicieron de dejar las redes de mi trabajo y pastorear la iglesia de Dios. Ella me dijo: si Dios está con vos, y asegúrate de eso, yo te acompaño. Y luego me leyó las palabras de Moisés, registradas en Éxodo 33:15, palabras que Moisés le dijo al mismo Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque todo lo que necesita un siervo de Dios para hacer la obra de Dios, aunque duela, aunque cueste, aunque haya muchos enemigos y dificultades y tristezas, es saber que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Por eso en el verso 14, como leí, y 15, se pusieron a trabajar. Pero me llama la atención cómo la frase inicial del verso 14 dice: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, Josué y todo el pueblo. Despertó Jehová.
el espíritu de ellos. ¡Wow! Esta es la segunda vez en la historia que el despertador de Dios, vamos a decirlo así, sonó a oídos de este pueblo. Unos 18 años atrás habían experimentado el mismo entusiasmo por regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. En Esdras capítulo 1, verso 5 leemos: entonces se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir de Babilonia a Jerusalén a edificar la casa de Jehová o el templo de Jehová. ¿Ven? Tremendo. La segunda vez que pasa, porque Dios es especialista en despertar a su pueblo para que éste se pueda deleitar en el gran privilegio de tener comunión con Él y de participar en su obra. Pablo dijo lo mismo en Filipenses 2:12 al 13, pero con estas palabras que voy a leer. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Ven? El mismo principio. En otras palabras es: aprovechen al máximo la salvación que les fue dada, porque Dios no cesa de producir deseos santos, ¿sí?, en ustedes. Qué hermoso. No cesa de darles poder para que obedezcan su voluntad. Toda buena intención, buena pasión, todo buen deseo que pueda tener el pueblo de Dios por la gloria de Dios, emanan de la obra sobrenatural del mismo Dios en sus corazones. Qué hermoso nuestro Señor. Dios produce deseos santos en nuestros corazones. Yo te pregunto, hermano, ¿acaso Dios no ha colocado deseos por su gloria, por su obra en vos? ¿Acaso no ves su mano acercándote hacia Él mismo cada vez que pecás, que caes, que tomás malas decisiones, que te frustrás, que querés abandonar el ministerio por las críticas, por las ofensas, por las tristezas que produce? ¿Acaso vos no puedes ver la mano de Dios inflamando tu corazón para que otra vez te interese su gloria, otra vez te involucres en las misiones, nuevamente tomes la toalla del servicio amoroso y nuevamente vayas a orar y otra vez desees conocerle y estudiar las Escrituras y cultivar tu alma? Ese es Dios operando en nuestros corazones, despertando a su pueblo. Miren, si hay un sonido que detesto, hermanos, es el del despertador matutino. Me altera. Suena fuerte y cuando menos lo espero, lo deseo en realidad. Suena cuando estoy más cómodo, más relajado, ¿sí?, más profundamente dormido. Es súper molesto, pero claro, me ayuda a aprovechar el tiempo y a ordenar las prioridades que me esperan en el día, claramente. Cuando el despertador de la palabra de Dios suena, su ruido también es molesto para ese estilo de vida autocentrado, para esa pereza espiritual que tanto ama nuestra naturaleza caída. ¿Por qué? Porque nos despierta para abandonar la comodidad, el materialismo, la vida egocéntrica, la vida centrada en los pasatiempos, en el entretenimiento, para que vivamos glorificando su nombre, esparciendo su reino, promoviendo su voluntad en todo el mundo. Lo que vemos aquí es un llamado urgente a ordenar las prioridades. Saben, amados, Dios no nos pide esto por ningún otro motivo que su propia gloria y nuestro bien. De hecho, cuando le damos a Dios la gloria, Él nos da de su bien. Saben, nunca escuché a un creyente enfermo, terminal, en sus últimos días, que dijera algo así: Mariano, pastor, ¿por qué no hice más dinero? Lamentándose, ¿por qué no trabajé más horas extras? ¿Por qué no miré más películas?
¿Por qué no pasé más tiempo en redes sociales? ¿Por qué no me compré más cosas? No. Los creyentes nunca los escuché así, hablar de esa manera frente a la muerte. Pero sí los escuché decir cosas como estas, lamentándose profundamente. ¿Por qué no amé más a mi esposa? ¿Por qué no serví más al Señor junto a mi familia? ¿Por qué no eduqué a mis hijos en el temor del Señor? ¿Por qué no me involucré en un ministerio en mi iglesia? ¿Por qué no participé de las misiones en el mundo? ¿Por qué perdí tanto de mi tiempo en vanidades? ¿Por qué malgasté tanto mi dinero en cosas materiales? ¿Por qué oré tan poco? ¿Por qué no medité más tiempo en la palabra del Señor? ¿Por qué no caminé más con el Señor? ¿En qué estaba pensando? Pero saben, quiero animarlos. ¿Recuerdan? Este es un llamado urgente a ordenar las prioridades. Es decir, llega a tiempo. Hay tiempo, hermano. Si estás respirando, hay tiempo. Mira, en el verso 8, mira conmigo, por favor. Dice el Señor: subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, dice el Señor, y pondré en ella mi voluntad. En otras palabras, si ustedes se arrepienten de vivir para sí mismos y no para mi gloria, y ordenan las prioridades y se ponen a hacer lo que tienen que hacer, a trabajar en mi obra, yo pondré en ella, dice Dios, mi voluntad. Es decir, en otras palabras, la frase podría decirse de esta forma: yo la aceptaré con agrado. Olvidando voluntariamente el Dios omnisciente, esos 15 años de pereza, de ingratitud y de excusa que puso su pueblo, se deleitaba en darles una segunda oportunidad. Uno dice, ¿por qué no los consumió? Y listo. ¿Por qué no los consumió y levantó otro pueblo mejor que ellos? ¿Por qué no los echó a patada de su presencia? Porque Él es el Dios de la nueva oportunidad para los humildes, para aquellos que se quebrantan, que tiemblan ante su palabra. Como dijo el profeta Isaías. ¿Quieren un ejemplo del Nuevo Testamento? Piensen en Pedro. Él negó al Señor 3 veces, como el Señor lo había anticipado también. Pero luego de eso, lloró amargamente por su pecado. Y una vez muerto y resucitado, Jesús buscó en primer lugar el rostro de Pedro. Y le dijo, Pedro, eres una basura. No le dijo eso. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Pastorea mis ovejas. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Lo estaba restaurando y le estaba dando un ministerio. Precioso, hermanos. En Dios hay gracia. En Dios hay gracia. Dios resiste al soberbio, claro que sí, pero da su gracia al humilde. Así que humillados delante de la presencia del Señor, y Él los exaltará. Hermanos, en Dios hay gracia. Por favor, si estás desordenado en tus prioridades, escuchá el despertador de su palabra y volvé a tu primer amor y hacer las primeras obras. Si estás vivo, hay tiempo. Y saben, solo para terminar, es importante decir que unos 550 años después de este sermón que predicó Ageo, el Señor Jesucristo entró en este mismo templo, ¿sí?, que este pueblo estaba edificando. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! El templo referido en el Antiguo Testamento era el centro de la adoración de Dios, ¿sí? En él se ofrecían los sacrificios de animales para el perdón de los pecados del pueblo. Ustedes saben que la palabra perdón significa, en su etimología, llevar lejos, ¿sí?, alejar, y se relaciona íntimamente con el templo.
¿Por qué? Porque en Levíticos 16 vemos que una vez al año, en la fiesta del perdón, o en el día de la expiación, digamos, el sumo sacerdote de la nación tomaba 2 corderos y los llevaba al templo, ¿sí? Uno de ellos era sacrificado. Su sangre simbólicamente se usaba para cubrir, tapar los pecados, tanto del sacerdote que lo ofrecía como del pueblo. Luego tomaba el otro cordero, el sacerdote, imponía sus manos sobre la cabeza del animal, representando simbólicamente que los pecados, las maldades, las miserias de todo el pueblo eran traspasados al cuerpo de este animalito inocente. ¿Bien? Y luego, ¿qué hacía? Le daba un fuerte golpe en la cola, el animalito asustado salía corriendo del campamento y escuchen esto, llevándose lejos toda la culpa de todos los culpables. Llevándose lejos. La palabra perdón, etimológicamente hablando, significa llevar lejos, cubrir, tapar, pero llevar lejos. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús por primera vez, lo presenta a sus discípulos con estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entienden? Porque Jesús cumplió la función de ambos corderos en el templo. Con su sangre Jesús pagó el precio de nuestras maldades. Su sangre es poderosa no para cubrir, sino para quitar el pecado del mundo. Pero al resucitar mostró también que Él es poderoso para llevarse lejos la culpa de todo pecador, que se arrepienta de su maldad, se vuelva a Dios y crea en Jesucristo. Y yo pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesucristo? Hoy es el día de salvación. Por tanto, si estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Oramos. Padre, bendice tu palabra, mi Señor. Ella es poderosa en tus manos para hacer lo que tú quieres, para cumplir el propósito por el cual la envías. Oro que tengas misericordia de mis hermanos, por favor, y que puedan volver al primer amor, volver a ordenar las prioridades, volver a caminar contigo y disfrutar de tu gloria, de tu presencia, de tu obra, hasta el último día de vida que les regales sobre la tierra. Y oro también por las personas que todavía no se han arrepentido de su pecado, todavía no han confiado en Jesús. Por favor, tráeles luz, por favor, a sus mentes. Convéncelos, Señor, de su pecado, pero también muéstrales al Cristo, Señor. Al Cristo crucificado, cuya sangre es poderosa para quitar sus culpas. Y al Cristo resucitado, que se ha llevado lejos, Dios, la culpa de los culpables. Tan lejos como está el oriente del occidente. Así hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, espero verles pronto en el contexto de una iglesia, reunidos en un culto, adorando a nuestro Señor. Santo y justo por los injustos, su vida ofrendaba. El inocente por los culpables se sacrificaba, pero enmudeció en divina sumisión, mientras padecía.
las manos